Segundo bloque de Mejor Energía TV. Estamos en el capítulo 32 del programa que hacemos con, compartiendo nuestra mirada al sector energético argentino. Bueno, y con los temas prioritarios en estos últimos 7 días. Ustedes saben, hacemos la cobertura diaria a través de mejorenergia.com.ar y todas las redes sociales de nuestro sitio. Y semanalmente hacemos este programa a través de la señal 24/7 que se transmite en los canales del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, y también, por supuesto, lo pueden seguir a través de la web, a través de cn247.tv. Bueno, todos los días miércoles a las 21. Claro, nuestro contenido también queda alojado en nuestro sitio, así que bueno, lo pueden ver también de forma diferida. Vamos a seguir hablando de economía. Recién hablábamos con el economista, el consultor Rodrigo Álvarez, que bueno, nos daba ese cuadro de situación macro y con la mirada también un poco más abocada a la realidad de Neuquén y a la realidad del país, las medidas necesarias para aprovechar este momento de vaca muerta del sector energético, de las renovables, del litio en términos generales. Y ahora vamos a poner la mirada un poco más en los fenómenos locales respecto de la situación del crecimiento exacerbado en los últimos años de la población en Neuquén, en Añelo, esa nueva ola migratoria que conocemos por sus efectos también, por su impacto en el tema de la distribución, sobre cómo ven muchos esta suerte de imán de oportunidades que por momentos parece ser vaca muerta para miles de argentinos que vienen en busca de esa oportunidad. Estuvimos hablando de este tema y va a ser parte de la entrevista que compartimos con ustedes a continuación con Fernando Spoliansky, un economista, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, que conduce el intendente Mariano Gaido, una de las más beneficiadas por las regalías producto de su densidad demográfica y cómo coparticipa respecto a los ingresos que deja el sector petrolero. Un economista también con una mirada clara respecto de los fenómenos locales. Así que vamos a hablar un poco de estos temas, vamos a presentarles, mejor dicho, la entrevista en la que estuvimos hablando de estos temas con Fernando Spoliansky, secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y la audiencia. Muy bien. Bueno, y habíamos tenido alguna novedad en las últimas horas respecto del empuje de la construcción, del crecimiento del empleo en ese segmento, algo que viene ocurriendo, sobre todo a partir de este año más claramente, si bien, Neuquén tiene esa inercia tan particular que, sabés mucho mejor que muchas personas, iba a decir mejor que yo, pero era evidente, pero digo, estando al frente del municipio, ¿cómo se están trasladando, digo, en el área económica, ¿no? ¿Cómo se está trasladando este crecimiento en la construcción? Entiendo que debe haber más permisos. ¿Cuáles son los sectores que están creciendo? ¿Cuál es la mirada que están teniendo los inversores sobre Neuquén? Contanos un poco ese escenario, por favor, Fernando. Bueno, efectivamente tal cual lo relatás, ¿no es cierto? A partir de la salida de la pandemia, sobre todo, se da una incidencia muy fuerte en la construcción, no solo de la obra pública, tal cual lo dijiste, sino también en el sector privado. Neuquén fue una de las primeras ciudades del país que habilitó la obra pública rápidamente en los primeros meses de pandemia y luego también habilitó la obra privada. Eso significó un repunte de la economía, una reactivación del área económica de la ciudad muy importante, que en momentos de pandemia donde estaba todo cerrado y la situación era muy compleja, eso generó una dinámica propia de la ciudad de Neuquén, que es que vos relatás, ¿no es cierto? Tiene una dinámica particular, la producción neuquina, la economía neuquina, la ciudad de Neuquén en particular tiene su propio dinamismo, su propia impronta, y entendemos que el sector de la construcción es uno después de, por supuesto, los hidrocarburos, porque nuestra provincia tiene una incidencia fuerte en ese sentido. Después de los hidrocarburos, la construcción está demostrando que es una industria que está pujante, que está atravesando un gran momento, y eso se ve en la cantidad de edificios en construcción que tiene la ciudad de Neuquén. Hoy son 145 edificios en construcción y 40 más con pedido de autorización. Eso te muestra a las claras que es un mercado muy interesante para los inversores, que por supuesto que dentro de su estructura de costos les resulta razonable las rentabilidades que obtienen,
y que indudablemente genera un potencial hacia el futuro muy interesante para los desarrolladores inmobiliarios. Cuando Y por decís... supuesto abastecer la demanda, ¿no? Sí, ni hablar que es todo un segmento importante. El inmobiliario, cuando decís 145 permisos, perdón, están en construcción, 145 dijiste. 145 edificios en construcción, algunos de más o de hasta 3 pisos y otros de más de 3 pisos, ¿no? En los 2 niveles de construcción. Eso genera una reactivación de todo el sector, porque vos pensás los materiales de construcción, los corralones, la ferretería, las pinturerías, la mano de obra, bueno, todo lo que implica, porque tiene un efecto multiplicador en la economía enorme de la construcción. Entonces eso generalmente en términos teóricos se multiplica por 2.5, el efecto multiplicador de la construcción. Entonces por cada peso que vos invertís, en realidad impactan 2.5 en la economía. En el resto de la economía, está bien. Exactamente. Bien, también los pone en la necesidad de seguir afianzando ese contexto actual de obras de infraestructura, ¿no? Digo, en materia de servicios, de gas, de luz, de agua, que es todo un tema. También los pone en ese brete, ¿no? Por ahí vayan a tener más recaudación para adelante y van a tener que destinar más fondos en eso también, ¿no? Sí, obliga al desarrollo de la infraestructura porque luego hay que generar efectivamente las condiciones necesarias para la viabilidad de los servicios, ¿no? Claro. El EPAS tiene que hacer lo suyo, CALF tiene que hacer lo suyo, bueno, todos los prestadores de servicios y después la ciudad tiene que prestar servicios, la recolección de residuos, el transporte público tiene que pasar por los lugares donde haya nuevas viviendas, genera indudablemente una erogación o una inversión, más que una erogación, una inversión importante en infraestructura y en obra pública también, porque hay que llegar con asfalto a los lugares donde todavía no esté, con el desarrollo de los servicios básicos, tal cual lo decías. Bueno, eso genera mayor inversión en la obra pública. Indudablemente, Fernando, que donde concurren la inversión pública y privada, ese es el mejor desarrollo que puede tener no solo la ciudad de Neuquén, la Argentina toda. Claro. En Neuquén se da muy explícitamente y esa conjunción entre el sector público y privado está dando muy buenos resultados. Estamos hablando... perdón. Resultan mayores recursos públicos, ¿no es cierto? Claro. Impositiva. Claro, se va a recaudación también. Estamos hablando de el grueso de esas unidades destinadas a vivienda, es básicamente, y también me imagino algún sector empresario construyendo, digo, ¿es esa la variante de inversión que hay? No se entendió. No, te preguntaba si es... cortado el grueso. No, claro, si el grueso de esa inversión, me decís 145 edificios. La mayoría de ellos destinados a vivienda, digo, alguno que otro me imagino también a servicios, empresas que se radican en la zona, pero el grueso de ellos destinado a viviendas de alquiler o departamentos para alquilar. La mayoría son efectivamente edificios de viviendas unifamiliares. La mayoría también son departamentos de 1 y 2 dormitorios, lo que demuestra que hay una fuerte impronta de inversión pensando en el futuro, ¿no es cierto?, en quienes van a venir a radicarse a la ciudad, o familias jóvenes, o personas que viven solas. Ese es el segmento más fuerte. Después, por supuesto, hay obra también de empresas que se radican en la ciudad, y también hay, por supuesto, locales comerciales, hay otra dinámica, pero principalmente departamentos de 1 y 2 dormitorios, que entiendo por la dinámica de los jóvenes de la ciudad de Neuquén, digamos, de su rango etario, entiendo que es el segmento donde los inversores más focalizan. Sí, y suele ser uno de los segmentos en los que escasea eso de una buena ubicación y que sea un alquiler accesible para una persona que quizás venga sola a la ciudad o a la provincia o con su pareja, digamos, ¿no? Fernando, te quería preguntar también por un debate de estos días que me parece que de a rato se toma de un modo muy lineal o sin todos los elementos que merecen o que deberían ser considerados a la hora de analizar este tema, que es, estuvimos conociendo hace 15 días atrás aproximadamente, tal vez un poquito más, un poquito menos, el dato de la pobreza en Neuquén, ¿no? Eso de el título rimbombante y fuerte y que queda, y que por supuesto es una realidad absolutamente clara también, es el del 37,2% de pobreza según ese dato estadístico que releva el INDEC ahí en el conglomerado entre Neuquén y Plotier. Sí. Bueno, de inmediato, por supuesto, un tema que ha quedado en medio de la campaña, con sectores de la oposición, planteando aquello que, ante datos así parece ser más claro de debatir, esto de,
Vaca Muerta, por un lado, como la panacea de las inversiones, bueno, 4.000, 5.000 millones de dólares por año llegando en inversiones, un segmento muy importante de la población viviendo bueno, de Vaca Muerta y de las pymes de Vaca Muerta, y al mismo tiempo, bueno, sectores a los que ese beneficio parece todavía no llegarles, Así es. en medio de un crecimiento constante, no sé, 20 familias por día estaban llegando a Neuquén. Sí. Digo, contanos un poco, bueno, cuál es tu mirada, el análisis que haces de esta situación y, bueno, qué vuelta se le puede encontrar, digo, sabiendo que es un tema estructural en el que también hay variables de todo el país confluyendo ahí, ¿no? Sí, eso te iba a decir, exactamente. Me parece que es una problemática que hay que analizar en el contexto nacional, ¿no es cierto? Me parece que Argentina tiene enormes oportunidades, nuestra provincia tiene enormes oportunidades a través fundamentalmente del desarrollo de Vaca Muerta, de los no convencionales. Eso ha generado una economía muy, digamos, de mucho impulso, ha generado puestos de trabajo, pero todo resulta insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto donde hay una inequidad en la distribución de los ingresos tan alta, me parece que la tarea pendiente y la que hay que realizar en forma urgente es justamente esa. Tratar de distribuir mejor la riqueza, los ingresos, los recursos en general, generar más empleo y de mejor calidad, mejor remunerado, y de esa manera permitir, por supuesto, el acceso a las cuestiones básicas y elementales de la mayoría de la población, y después de que no hay que dejar de tener en cuenta el fenómeno inflacionario, ¿no? En una inflación del 100% como vamos a tener este año, es muy fácil que la gente caiga por debajo de los niveles de pobreza, porque nunca los salarios y los ingresos acompañan a la inflación, siempre terminan perdiendo. Entonces, en ese contexto nacional hay que analizar la situación particular de cada región. Neuquén tiene una ventaja comparativa, que tiene una economía que impulsa mucho, digamos, ¿no? Y que tiene un potencial enorme. Hay que ver, el desafío del futuro es cómo se distribuye entonces esa renta, de modo tal de que llegue mayoritariamente a sectores que hoy no están llegando. Eso es a través de mecanismos que de impositivos, fiscales, de subsidios, de estímulos económicos de algún tipo. Digo, te estoy haciendo una pregunta Sí, macro no, pero digo, entiendo. ¿cuál es el camino ese que habría que comenzar a transitar? O digo, 3 o 4 claves de eso, digo. Sí, primero y fundamental, un programa antiinflacionario, ¿no? Ningún país del mundo puede desarrollarse equitativa y justamente con una inflación del 100% anual. Eso es imposible. Así que primero un programa antiinflacionario. Resuelta la inflación, hay que avanzar con una reforma tributaria y laboral, que permita entonces acceder a, como decía, mejores puestos de trabajo y a mayor cantidad en menor tiempo. Y una reforma tributaria que disminuya la presión tributaria en los sectores de las pymes, sobre todo, que son las grandes generadoras de empleo. Entonces, generar las condiciones desde el Estado para que esa reforma tributaria le permita al sector privado invertir y generar empleo. Pero eso es lo que no está ocurriendo, ¿no? Y me parece que esa es la tarea que hay que desarrollar rápidamente. Fernando, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas muy buena tarde. Igualmente para ustedes. Buenas tardes. Bien, ahí pasaba Fernando Spoliansky, el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén. Bueno, una mirada clara respecto de los fenómenos del crecimiento, de cierta desigualdad que está siendo parte de la agenda política, ¿no? Hablábamos con Fernando Spoliansky, bueno, acerca de este auge de las obras de infraestructura. Algo de eso también habíamos estado hablando con Rodrigo Álvarez en el primer bloque, el economista que nos compartía su mirada. Bueno, es ese momento de la provincia de Neuquén, ¿no? Por un lado, los mejores valores de producción históricos de Vaca Muerta, ¿no? Con el petróleo expandiendo ese horizonte productivo mes a mes. Bueno, optimizando la posibilidad de transporte desde la cuenca neuquina hacia los puntos de destino, allí en la costa atlántica. 20 puntos de la producción de Neuquén siguen saliendo al exterior, la perspectiva de que eso sea todavía más importante. El consiguiente efecto en las regalías petroleras, ¿no? Que va a tener una incidencia determinante en el presupuesto como nunca antes lo tuvieron en el presupuesto neuquino. Siempre fue importante, esta vez van a ser del orden del 40%, sin dudas un salto de magnitud en ese segmento de los ingresos públicos, en ese presupuesto de 799.000 millones de pesos que implica un salto de casi
una vez y media el presupuesto neuquino en términos de lo que había sido el sancionado el año pasado. Por supuesto, la inflación tallando ahí en esos niveles de recaudación que engrosan esa masa de recursos, pero sin duda la variable central en lo que viene en materia presupuestaria para Neuquén tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo ese recurso proveniente de Vaca Muerta también de un modo incipiente va atenuando el impacto de, bueno, el crecimiento poblacional, la deuda social, bueno, un desafío de magnitud que va a afrontar el próximo gobierno y que ya sobrelleva el actual, ¿no? El de Omar Gutiérrez, que recibe las críticas, y el MPN, por supuesto, de los partidos nacionales en medio de la campaña proselitista absolutamente lanzada en la provincia de Neuquén. Bueno, este ida y vuelta, ¿no? Neuquén, por otro lado, cuestionando la macroeconomía, la deuda, la inflación y el empobrecimiento de millones de argentinos, que tiene que ver con básicamente esa imposibilidad que ha mostrado el gobierno nacional de poner un freno a esta variable inflacionaria. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestro siguiente tema, vinculado más netamente a la producción y a las inversiones, ¿no? Se estuvo conociendo en las últimas horas esta nueva concesión que va a otorgar la provincia de Neuquén a la empresa Chevron, básicamente para el bloque Narambuena, un bloque que diversifica la ventana de oportunidades de Vaca Muerta. Si entra en desarrollo como está anunciando el gobierno neuquino, lo da por hecho el gobierno provincial, hay un pleno acuerdo para avanzar en una nueva concesión no convencional en Vaca Muerta. Estuvo diciendo el gobernador Omar Gutiérrez, bueno, en esa reunión, en esa cumbre que mantuvo con las autoridades de Chevron, con el recambio también de autoridades en el sector vinculado al desarrollo de petróleo y gas en América, que va a estar encabezando en Chevron Bruce Niemeyer, que reemplaza a Klein F., que bueno, se había desempeñado en ese cargo hasta ese momento. Fue la oportunidad de ese encuentro, ese nuevo contacto para anunciar esta nueva concesión de Chevron en Vaca Muerta. Bueno, se habla de pasar a una etapa de desarrollo de ese bloque, con una inversión que podría implicar hasta $3.000 millones y un plan de 220 pozos. Bueno, Chevron, que se muestra ambiciosa también en los últimos 3 meses particularmente. Es una empresa también sin la cual el presidente de Vaca Muerta no se explicaría en buena medida, ¿no? Estuvo en el arranque de la producción Shell Oil en ese bloque insignia del petróleo no convencional en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, digamos, ¿no? Porque hay que decirlo, luego de Estados Unidos y Canadá, fue el bloque por fuera de esos dos países que demostró que Argentina estaba en condiciones de avanzar en Vaca Muerta, en la beta de los no convencionales, ese salto de época y cambio de oportunidades para el país que comenzaba incipientemente allí en los primeros años 2010. Bueno, Chevron, asociada con YPF, en ese bloque que se llama Loma Campana, básicamente el principal bloque productor de shale oil de Latinoamérica, bueno, fue una de las principales inversoras que demostró también junto a la compañía argentina, controlada por el Estado argentino, YPF, bueno, que era factible ese desarrollo de recursos también aquí en Argentina. Bueno, parte de las noticias más importantes tienen que ver con eso, básicamente, ¿no? Con esta nueva oportunidad de ampliar el espectro de Vaca Muerta hacia la zona de Rincón de los Sauces. Chevron administra también, opera el yacimiento El Trapial, un viejo yacimiento neuquino de la era convencional, del auge de Rincón de los Sauces en materia petrolera en los años 60, 70, 80. Parte del petróleo neuquino estuvo saliendo de ese punto de la provincia en buena medida. Y bueno, el declino, la caída de la producción de esos viejos pozos petroleros plantea todo un desafío para las economías regionales o más particularmente algunos tramos de esas economías regionales como la neuquina, ¿no? Rincón de los Sauces planteando la beta también de producir shale oil, ir a su etapa no convencional, dar ese salto de época también. Muchas obras de infraestructura, muchas facilities, muchas plantas de procesamiento también que son reutilizadas en este nuevo tiempo que en algún punto propone
el shale oil y el shale gas de Vaca Muerta. Bueno, todo eso también está planteándose con esta nueva concesión en el bloque Narambuena, que está por otorgar, tal como lo adelantó en las últimas horas el gobierno provincial, a la empresa Chevron. Vamos a compartir con ustedes también los últimos indicadores de las fracturas en Vaca Muerta, básicamente. Se estuvo conociendo el dato del mes de septiembre, básicamente, ¿no? Perdón, del mes de octubre. El dato en buena medida, es el tenor de la actividad no convencional, ¿no? Aquellas punciones, el fracking, quizás ustedes estén más familiarizados con esa palabra, ¿no? Con, una palabra que genera cierta polémica, que al mismo tiempo, es un indicador de cómo están avanzando las producciones de diferentes pozos en la cuenca neuquina vinculadas a Vaca Muerta, ¿no? Las etapas de fractura del mes de octubre estuvieron totalizando 1.236, con un pequeño salto respecto al mes anterior. Un momento importante, sin duda las oportunidades de petróleo siguen caracterizando este momento, ¿no? de abastecimiento de la demanda interna, la necesidad de conectar nuevos pozos y sin dudas también todo lo que pueda ofrecer el gas en este momento, que básicamente es el de menor demanda en el país y que acaso pueda estar permitiendo el destino de una parte de su producción también al exterior, caso Chile, ¿no? Otro de los países que están en la esfera de las conversaciones con Argentina para obtener estos recursos desde la provincia de Neuquén. Hasta acá nuestro enfoque de la última semana, con los datos de las últimas horas, con las entrevistas prioritarias que creemos interesantes para ir alimentando, ir teniendo una noción más clara respecto de este momento que estamos atravesando en Neuquén. Se los contamos todos los días a través de la multiplataforma de Prima Multimedios, a través de AM550, en Mejor de Tarde también, el programa que hacemos de 16 a 18, que pueden seguir también a través de cn247.tv. Hacemos tele, radio y web, todo en simultáneo en Prima Multimedios. Y por supuesto, la mirada y el análisis de los datos casi en tiempo real la compartimos en toda la multiplataforma. Ha sido un gusto compartir esta hora con todas y todos ustedes. Por supuesto, como les decía, estos contenidos quedan en mejorenergia.com.ar y en todas nuestras redes. Visítenlas. Gracias a quienes se comunican. Y por supuesto, vamos a retomar el próximo miércoles desde las 21 nuestro nuevo capítulo de Mejor Energía TV. Muchísimas gracias. Será hasta entonces.